Bienvenidos a Ecos Paranormales. Bienvenidos a otro episodio más de Ecos Paranormales. En esta ocasión te relataremos dos historias que tienen lugar en otro plano, un plano que si bien es lejano, para algunos pocos es fácil acceder. ¿Te gustaría experimentar un viaje astral? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios. Amor en otro plano. Me llamo Miguel, y estas experiencias me llevaron a rincones inexplorados del universo y a profundidades desconocidas de mi ser. Hubo una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida, una que me llevó a los límites del terror y la desesperación. Siempre fui un buscador de lo desconocido, especialmente interesado en los viajes astrales. Me describiría como un viajero nato. Esto empezó una noche, durante uno de mis viajes. Me encontré en un paisaje astral, una especie de ciudad etérea, llena de luces y sombras. Fue allí donde la vi por primera vez, una figura femenina que irradiaba una energía fascinante. Se presentó como Lila. Su presencia era magnética y, aunque sabía que debía ser cauteloso, me encontré irremediablemente atraído hacia ella. Noche tras noche, en mis viajes, nos encontrábamos. Lila me mostró aspectos del plano astral que nunca había imaginado. Me sentía vivo, emocionado y peligrosamente enamorado. Pero algo en su esencia empezó a inquietarme. Había una oscuridad en ella, un tinte siniestro en su sonrisa, un brillo maligno en su mirada. Una noche, tras un encuentro particularmente intenso, desperté con una sensación de vacío. Había recopilado suficientes datos de Lila. Decidí investigar en el plano físico lo que ya sabía, que Lila no era solo una entidad astral, sino una persona real. Y efectivamente así era. Con cada detalle que descubría, una red de horror se iba tejiendo. Lila era conocida en su comunidad por su comportamiento manipulador y destructivo. Relatos de estafas amorosas rondaban su nombre y las historias de aquellos que habían caído bajo su influencia eran inquietantes. A pesar de las señales, continué mis encuentros con Lila en el plano astral, negándome a creer que la entidad con la que había compartido tanto pudiera ser inherentemente malvada. Pero en nuestro último encuentro, la verdad me golpeó en la cara. Lila reveló su verdadera naturaleza, un ser de oscuridad y manipulación, alimentándose de la energía de los incautos como yo. Desperté de ese viaje sintiéndome drenado, no solo en mi energía, sino en mi esencia misma. La desilusión y el miedo me envolvieron. Había abierto mi alma a un ser que personificaba todo lo que temía y detestaba. Cada vez que intentaba un viaje astral, la presencia de Lila me acechaba. Sus risas malévolas resonaban en mis oídos. Mi vida en el mundo físico comenzó a desmoronarse. No podía dormir, y cuando lo hacía, las pesadillas me atormentaban. Mi salud se deterioró y me aislé de amigos y familiares. La soledad y la desesperación se convirtieron en mis únicas compañeras. Intenté buscar ayuda, hablar con especialistas en lo paranormal, pero nadie parecía entender la magnitud de mi tormento. La entidad que había conocido como Lila se había convertido en una maldición constante, una sombra en mi vida que no podía exorcizar. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, me detuve frente a un puente. Mirando hacia el río turbulento debajo, una sensación de paz me invadió. Por primera vez en meses, la voz de Lila estaba silenciosa. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. Mi decisión no fue fácil, pero en mi mente y corazón agotados, parecía la única salida. Con una última mirada al cielo, cerré los ojos y me dejé caer. En esos breves momentos de caída, sentí un alivio indescriptible. La presión en mi pecho desapareció, y por un segundo me sentí libre nuevamente. Libre de Lila, libre de mi tormento. Pero también entendí la trágica ironía de mi situación. En mi búsqueda de lo desconocido, había encontrado algo que nunca debí descubrir. Y esa búsqueda me había costado todo. Mi historia es una advertencia para aquellos que, como yo, buscan explorar más allá de este mundo. Hay entidades y energías que son mejor dejar en paz. Y hay corazones que no están preparados para las verdades ocultas en las sombras. Nunca olviden que, incluso en los reinos más lejanos,
nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias. Y algunos caminos, una vez tomados, no ofrecen retorno. El último sueño. Como una de las enfermeras más respetadas del Hospital Central de Caracas, siempre he sentido una conexión especial con mis pacientes. Amo mi trabajo y eso se refleja en mi ánimo diario y en el cariño de quien esté bajo mi cuidado. Siento, por momentos, mi vida bastante buena, considerando que vivo por este lado del mundo. Desafortunadamente, desde hace unos meses, descubrí una habilidad que transformó mi realidad: los viajes astrales. Había escuchado hablar de ellos y hasta había tenido indicios de que no solo era algo real, sino que yo misma era una viajera frecuente. Los percibía como sueños en extremo vívidos, hasta que me percaté que lo que veía en esos sueños era parte de la realidad. Al principio, cuando estuve segura de lo que me pasaba, estos viajes eran un escape maravilloso. Me deslizaba fuera de mi cuerpo y recorría los pasillos silenciosos del hospital, viendo todo desde una perspectiva etérea. Observaba a mis colegas trabajando en la noche, a los pacientes durmiendo, unos tranquilamente, otros bastante inquietos, pero sentía en general una paz indescriptible. Para mi desgracia, con el tiempo, empecé a notar cambios perturbadores. Durante el día, me encontraba desconectada de mi entorno, como si parte de mí todavía estuviera vagando en el plano astral. Los límites entre mi realidad y mis viajes astrales se volvían borrosos, y es que parecía viajar de manera extremadamente frecuente, y no estoy segura que lo hiciera de manera tan voluntaria. Otro dato extraño que pude notar era que el escenario preferido de mis viajes era precisamente el hospital. Una noche, mientras flotaba por el ala de oncología, vi a una niña que no era paciente del hospital. Lo sé porque es un ala en la que paso bastante tiempo. La nena estaba sentada en el suelo, jugando con una muñeca desgastada. Su presencia me desconcertó, pero lo más inquietante fue su mirada vacía, cuando levantó la vista hacia mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Al regresar de ese sueño, la imagen de la niña me perseguía. Empecé a verla durante mis turnos, siempre en mi periferia. No sabía si era una alucinación o una manifestación de mis viajes astrales, si es que eso existía. Los días se convirtieron en una especie de nebulosa. Mis compañeros empezaron a notar mi comportamiento errático. Hablaba sola, reaccionaba a cosas que ellos no veían, y me dicen que a veces me quedaba paralizada, mirando fijamente a un punto vacío. En uno de mis viajes, decidí buscar a la niña. Comencé por el ala oncológica donde la había visto, luego por pediatría, y así por cada zona, pero no la veía. La encontré en el sótano del hospital, un lugar al que nunca iba. Allí, ella me miró y señaló hacia una puerta. Su voz, casi inaudible y distante, dijo: «Detrás de esa puerta». Desperté abruptamente, con su voz aún resonando en mi cabeza. Al día siguiente, impulsada por una necesidad obsesiva, fui al sótano. Esa puerta resultó conducir a una oficina de registros antigua. Habían estado ampliando y modernizando el hospital, por lo que había oficinas en desuso. Dentro, habían muchas cajas apiladas unas sobre otras, con expedientes de viejos pacientes. Como tenía un rato hasta que comenzara mi turno, me puse a abrir las cajas y revisar su contenido. Podría decirles que estuve mucho tiempo, pero la verdad es que la tercera caja que abrí tenía registros de niños.
No fue difícil reconocer a la niña entre tantos papeles. Leí todo su caso. Aparentemente, había ingresado con un fuerte dolor de estómago. El médico que la examinó determinó que tenía una obstrucción intestinal que requería operación. Falleció unos días después por una infección. Yo conocí a ese médico. Él se fue del hospital de un día para el otro, lo que sorprendió a sus compañeros, ya que era un buen cirujano. No había más detalles. Era raro, como si faltaran hojas en el expediente. Me resultó obvio. Estaba ante un caso de negligencia. Nunca fue resuelto su caso, o al menos eso parecía. Esta revelación me aterrorizó. ¿Había estado interactuando con el espíritu de una niña muerta? Mi mente se debatía entre la razón y lo inexplicable. Decidí dejar de hacer viajes astrales, pero ya era demasiado tarde. Descubrí que efectivamente no era algo que controlaba. Una noche, sin intención alguna, me encontré de nuevo en el plano astral. La niña estaba allí, pero no estaba sola. Figuras oscuras la rodeaban. Sus ojos vacíos me miraban con una intensidad que me paralizaba. Intenté volver a mi cuerpo, pero no podía. Estaba atrapada. Cuando finalmente regresé, algo había cambiado. Ya no podía diferenciar entre la realidad y el plano astral. Veía a estas entidades incluso durante el día, susurrándome cosas que no entendía. Mis colegas estaban preocupados. Creían que estaba sufriendo un colapso mental. Busqué ayuda profesional. Me consulté con algunos médicos amigos, especialistas del hospital, pero nada funcionaba. Los medicamentos no disiparon las visiones ni los susurros. Y entonces, en otra de esas noches, mientras estaba en una habitación vacía del hospital donde solía descansar, las tan temidas sombras aparecieron. La niña, ahora una entidad distorsionada y aterradora, se acercó a mí. Con una voz que ya no parecía humana, susurró: «Ahora eres una de nosotros». Desperté en mi cama, sudando frío. Pero algo era diferente. No podía sentir mi cuerpo. Me levanté y me dirigí al espejo, pero no había reflejo. Grité, pero nadie vino. Corrí por los pasillos del hospital, pero nadie me veía. Estaba allí, pero al mismo tiempo no lo estaba. Me di cuenta de que estaba atrapada en algún lugar, entre la realidad y el plano astral, una sombra de lo que una vez fui. Ahora estoy vagando por los pasillos del Hospital Central de Caracas, invisible para todos, atrapada en una existencia etérea y terriblemente solitaria. La última vez que tuve un panorama completo de mí misma, me vi en el plano astral, acompañada por mis nuevos compañeros de este plano ajeno a la vida. No sé si alguna vez podré volver a mi realidad, o si esta es mi realidad nueva y eterna. Finalmente, volví a verme a mí misma, pero esta vez vi mi cuerpo. Estaba conectada a un respirador. Veo a mi familia rodeándome con tantas preguntas en sus rostros. No entienden qué pudo haberme pasado, y para serles honesta, yo tampoco. Jamás imaginé que mi conexión conmigo misma pudiera ser cortada de manera tan brusca. Al menos aquí sigo, en mi amado hospital. Solo que en esta versión es siempre de noche, y la muerte es el único pronóstico posible. Si te gustó esta historia, suscríbete, compártela y dale like. Es muy importante para nosotros. Ayúdanos a crecer en esta plataforma. Recuerda compartirnos tu historia, que con gusto la narraremos en este canal y la compartiremos con el mundo. Hasta la próxima historia y dulces pesadillas.